Muy buenos días. Dios les continúe bendiciendo, queridos y apreciados amigos y amigas que nos siguen a través de este medio de comunicación, de este maravilloso ministerio internacional como lo es Unicristo, allí en Brasil. Saludo para todos los ministros, los predicadores del Evangelio, hombres que están allí constantemente unidos en este ministerio, compartiendo la palabra de nuestro Dios, transmitiendo el Evangelio del Reino por estos medios de comunicación. Dios le ha placido de darnos la oportunidad, de darnos la gran bendición de podernos estar por aquí, por estos medios, y dar a conocer con denuedo los misterios del Reino, los misterios que fueron ocultos por los siglos y siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, a hombres y a mujeres. Allí su palabra, su verdad, su justicia, su misericordia. Saludo para los pastores, a las pastoras, a todos los predicadores allí que estamos transmitiendo constantemente. Hay una pasión en nuestros corazones de seguir llevando la palabra del reino, de seguir predicando el Evangelio de Cristo. Saludo para todos y para todas. Vamos a compartir en esta hermosa mañana una palabra allí, darle continuidad. He venido compartiendo una palabra acerca de la victoria de Cristo, victoria poderosa de Cristo. ¿Por qué sería hablar de la victoria de Cristo? ¿Por qué sería necesario hablar de la victoria de Cristo? Algo tan obvio. Muchas personas pudieran decir, yo sé que Cristo venció. Sin embargo, en la práctica podemos evidenciar lo que se llama la experiencia empírica. La conversación allí, viendo la conversación y el compartir con muchos hermanos. Pareciera que viven como si Cristo no hubiese vencido. Y es interesante ver eso, porque cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que Cristo venció, son palabras muy determinantes, las que nos hacen entender estas cosas. Por ejemplo, habíamos nombrado algunos puntos de la victoria de Cristo. Allí el número 1, aún antes de ser crucificado, el mismo Señor Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Imagínese, aún no había sido sacrificado allí, cuando el Señor dice esa palabra allí, yo he vencido al mundo. Aún no había sido sacrificado. Ya Él declaraba que había vencido el mundo. Es decir, el sistema que lo rodeaba. No tenía dominio sobre él, lo había superado. Él lo había vencido. Pero hay otros elementos espirituales que se nombran, como en Hebreos capítulo 2, el versículo 14. Mire cómo dice esta escritura. Los invito a ubicarse en el libro de Hebreos capítulo 2, el versículo 14. Vamos a las escrituras y leemos el libro de Hebreos o la carta de Hebreos, capítulo 2, el versículo 14. Dice la escritura de la siguiente manera, en el nombre del Señor. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir mediante la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo. Escuche bien esta palabra, es muy interesante esta palabra, porque es muy contundente allí. Esta palabra es muy contundente, porque Cristo con la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esa misma palabra usa allí cuando dice que destruyó en la cruz
al cuerpo de pecado, para destruir al pecado en la carne. Es interesante ver esto, que Cristo obtuvo victoria sobre aquellas cosas que hoy pareciera que son los enemigos de muchos cristianos. Hay muchos cristianos que se excusan, que tienen como enemigo al diablo, al mundo, a la carne, al pecado, pero cuando leemos la palabra, vemos que Cristo, con su victoria, venció esto sobre todas las cosas, para que nosotros hoy, en su victoria, vivamos en su plenitud, en esa victoria, en esa abundancia de vida. ¿Sería que Cristo venció en realidad? ¿Usted cree eso? Sí, Cristo venció. Claro que venció. Tiene que estudiar la palabra, no solo leerla, ver qué se refiere a todas estas frases, qué se refiere a todas estas frases que aparecen allí. Hoy hay guerra en el mundo y en específico en Israel. Hay un conflicto bélico entre Israel y Palestina. Pero el apóstol Pablo, ya hace 2000 años, en la carta de los Efesios capítulo 2, el versículo 11, mire cómo dice, Hebreos 2, 11, Efesios 2, 11, mire cómo dice esta palabra aquí, Efesios 2, 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Con mano en la carne. Veamos esta palabra aquí interesantísima, que el apóstol Pablo cita aquí este texto bíblico en la carta de los Efesios. Bueno, quiere hablar que en el cuerpo de Cristo, cuando estaba siendo crucificado, Él estaba destruyendo allí las enemistades para crear en sí mismo la paz para todos los hombres. Es decir, una de las victorias que obtuvo Cristo en la cruz fue traer paz para los pueblos y que los hombres ya no tengan división y que los hombres sean hermanos todos, tanto que el apóstol Pablo dice en la carta de los Gálatas que ya no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita. ¿Por qué? Bueno, porque está hablando específicamente de que en Cristo fueron destruidas todas las barreras étnicas, culturales, esas divisiones políticas, esas diferencias religiosas. ¿Por qué? Bueno, ahora Cristo es nuestra paz. Cristo es la paz de los hombres. Y esto tiene que llamarnos la atención a todos los que estudiamos la Biblia y predicamos el Evangelio, porque los primeros que deberíamos en este momento ser imparciales en esos conflictos que se presentan en el mundo somos nosotros. Es decir, yo veo muchas personas lamentablemente que están pidiendo oración por Israel, y está bien, pero creyendo como son supersticiosos, como piden oración por Israel, van a ser bendecidos. No tienen algo de interés allí. Pareciera que hubiera algo allí de interés. A través de esa petición no debe ser solo por Israel, porque hoy Cristo ha redimido a todos los pueblos. No solamente la petición que usted haga por Israel, sino que podamos pedir. Usted pueda pedir por todos los pueblos, no solo por Israel, sino por todos los hombres. Todos los hombres están bajo esa redención que trajo Cristo para la humanidad. Si vamos a pedir oración, no tiene que ser solamente por Israel, sino que también por Palestina. Y tiene que ser por todos los pueblos, por Rusia, por Ucrania. No puede ser por un solo pueblo. Porque estamos poniendo como si Dios es nacionalista, y Dios no es nacionalista. Dios es espíritu. Por medio de su espíritu trajo la redención por medio de su Hijo Jesucristo. Bueno, precisamente fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Bueno, para traer paz a los hombres. Fíjense cómo dice la carta de los Efesios capítulo 2, el versículo 11 y 12. Leamos la carta de los Efesios, capítulo 2, el versículo 11 y el 12 de la carta de los Efesios. Dice así la escritura, se pueden ubicar allí mismo.
Efesios capítulo 2 del 11 al 12. La carta de los Efesios capítulos 11 y 12 leo. Por tanto, acordado de que en otro tiempo vosotros, ¿ve? Me gusta como el apóstol Pablo utiliza aquí los verbos. Vuelvo a leer el texto. Por tanto, acordado de que en otro tiempo, tiempo que pasado, en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados, tiempo pasado, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y de que en aquel tiempo estabas sin Cristo, tiempo pasado, estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los convenios de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, no existen allí y no existen porque gentiles, todos los hombres son redimidos porque Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios y Cristo logró el objetivo. Lo que vino a hacer es de reconciliar, fue a reconciliar al hombre con Dios. Es importante que nosotros hagamos énfasis en esto. Habla allí en tiempo pasado, habla allí en tiempo presente, como él lo dice, el que lea allí entienda. Los apóstoles, ellos vivieron allí, los que escriben estas cartas, como Pablo, como Juan, como Pedro, como Lucas, entre otros escritores, estos escritores allí, en las cartas del Nuevo Testamento, ellos vivieron en un tiempo de transición entre la ascensión de Cristo, allí en el año 70, que es la destrucción del pueblo de Israel, en ese tiempo, allí el templo en Jerusalén, donde fueron esparcidos. Es importante entender que todas estas cartas fueron escritas en ese periodo de tiempo, es decir, que ellos estaban escribiendo esto, pero ellos sabían que venía un tiempo terrible y el mismo Señor Jesús lo anunciaba, que no iba a pasar esa generación hasta que no cayera piedra sobre piedra, que fuera derribada el templo, hablando de allá en el año 70, cuando el Señor les habla allí en Mateo capítulo 24, y además que iban a sufrir gran persecución. Estos apóstoles lo dicen, y dice el Señor Jesús, no terminaré de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que todo esto acontezca. Les estaba diciendo a ellos específicamente, esto lo deberían allí, específicamente a ellos, esto lo deberían estar leyendo allí en la ONU, en las Naciones Unidas, leyendo que ya no hay divisiones entre los pueblos. Tienen que leer allí las Escrituras, pero con el entendimiento, allí, claro, y veamos allí el contexto, entendiendo las palabras para qué Cristo murió. Bueno, logró. ¿Qué logró Cristo? ¿O no lo logró? Lo que vino a hacer, claro que lo logró. Fue efectivo el trabajo de Cristo. O lo logró o no lo logró. Y si lo logró, por lo tanto, nosotros que entendemos esto, tenemos que darlo a conocer, esta gran victoria de Cristo. Tenemos que hablarlo constantemente. Que otras personas, lamentablemente, por sus creencias políticas, religiosas, culturales, no entienden, no reciban a Cristo. Bueno, está bien, porque están en ignorancia. Pero el que estudia la Biblia y dice ser cristiano, tiene que entender que Cristo es la paz de todos los hombres, que Cristo vino para reconciliar a los hombres con Dios, que Cristo vino para destruir las enemistades y para hacer de todos los pueblos uno solo y un nuevo hombre. Bueno, el único hombre que existe, el hombre justificado, el hombre redimido. Eso es lo que indica allí las Escrituras, la palabra de Dios. Veamos Efesios capítulo 2, vamos a leer el 14, 15, 16, 17. Ahora de ahí mismo, de la misma carta de Efesios capítulo 2, vamos a ubicarnos en el versículo 14. Leo, del capítulo 2 de la carta de los Efesios. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz,
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estábamos lejos, a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Bueno, allí están estos textos bíblicos, usted los puede estudiar, usted puede seguirme allí con respecto a este estudio para ir confirmando lo que estamos compartiendo allí. Vamos a pasar también al versículo 2 y 27, el 27 de este capítulo. Allí. Bueno, fíjense que Cristo representa la paz, la reconciliación. No podemos ser sectaristas, inclinarnos a un solo lado de la balanza. Vivimos en tiempos de conflictos, inclusive culturales, como nosotros, allí, como nosotros, que manifestamos a Cristo. ¿Qué palabra tenemos que dar? ¿Qué palabra tenemos que dar? ¿Qué palabra de consuelo tenemos que dar? Bueno, que Cristo venció, porque es muy triste para cualquier pueblo que están en guerra, en un conflicto, que nosotros nos inclinemos por una sola parte. Y entonces la otra parte, ¿cómo queda? Son demonios. No, fueron redimidos también. ¿Son enemigos? No. Cristo murió por ellos también, para reconciliar a todos los hombres. Es decir, si hay guerra entre Ucrania y Rusia, bueno, tenemos que orar por ellos también. El que predica la palabra no puede estar inclinado por alguno de los dos. Precisamente Cristo murió para matar las enemistades. Lo mismo que está sucediendo en Israel y en Palestina. Nosotros tenemos que orar por ambos pueblos. Y ellos están en ese conflicto porque no han reconocido, no han entendido esos pueblos que Cristo vino para matar las enemistades, como lo señala allí estos textos bíblicos de la carta de los Efesios que acabamos de leer. Es importante entender esto. Nosotros como representantes, como portavoces, los que evangelizamos en el nombre de Cristo, no nos inclinemos por un solo lado, nada más, porque sería injusto, porque estaríamos cayendo en un radicalismo que no tiene nada que ver con Cristo. Porque el mismo apóstol Pablo, que había sido él, como él mismo dice, pues en la carta de los Gálatas, celoso. Él mismo lo señala allí en la carta de los Gálatas, era celoso, más que cualquiera de sus contemporáneos. Pero cuando Cristo se le revela, ya Pablo entendió que no podía estar parcializado. Y le está escribiendo a los Gálatas, que se querían cambiar, volviéndose a la cultura que ni siquiera le pertenecía a ellos, una cultura hebrea. Querían volverse a la cultura hebrea, judía, los Gálatas, que eran gentiles. Tanto que creían que querían agradar a Cristo, allí con el judaísmo. Y el apóstol Pablo les dice, por favor, yo era más radical en mi tiempo, pero cuando Cristo se reveló a mi vida, ya no quiero agradar a los hombres, sino a Cristo, dice el apóstol Pablo. Fue el que me llamó. Si alguno quiere predicar a Cristo, no puede estar parcializado. Sería una injusticia no entender lo que significó ese sacrificio allí en la cruz. Veamos nuevamente Efesios capítulo 2, el versículo 17 y 18. Vuelvo a citar estos textos de Efesios capítulo 2, el versículo 17 y 18. Y vino, dice la Escritura, y vino y anunció la paz. ¿Quién vino? Cristo vino. Y vino y anunció la paz a vosotros que estábamos lejos, a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Todos tenemos una entrada al Padre. Por un mismo espíritu al Padre. Mire como dice el versículo 19, 20, 21 y 22, leamos. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, para ellos era más difícil que para nosotros hoy. Ellos estaban recién pues en esa transición, estaban recientes en esa transición que estaban viviendo. Era muy fresco para ellos la vida del judaísmo. Esas culturas eran frescas, pues las divisiones que existían ya para hoy.
en la era de la información, donde tenemos mucho más claro las cosas, ¿cómo es posible que nosotros caigamos en ese radicalismo? Mire cómo dice, siendo la principal piedra del ángulo, dice allí la Escritura, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, es decir, Él es el fundamento. Estamos sobreedificados todos. ¿Por qué hablar hoy de segregación? ¿Por qué hablar hoy de segregación, de esclavitud? Porque para eso está reconciliando, reconociendo lo que Cristo hizo. No se está haciendo énfasis en lo que Cristo hizo hoy. Hoy no se está haciendo énfasis en lo que Cristo hizo. Son los hombres que persisten en la terquedad, en mantener sus posiciones y mantener los conflictos. Son los hombres allí, se han cerrado mentalmente para no entender que la paz vino al mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien estaba matando allí, como lo dice la Escritura, en su propio cuerpo. Cristo matando en su propio cuerpo las enemistades, lo que separaba a los pueblos. Ese debe ser el mensaje que nosotros debemos llevar. Por eso el creyente no puede estar parcializado con grupos, porque todos los hombres son beneficiarios de lo que Cristo logró en la cruz. Y Él es nuestro Rey allí. Que cada uno de nosotros podamos entender esto, queridos hermanos. Un predicador de las buenas nuevas tiene que dar a conocer que el beneficio es para todos, que Cristo vino precisamente para reconciliar a todos los hombres con Dios y que lo logró, y que logró el objetivo, y que el hombre se puede acercar a Dios, y Dios no está allí parcializado con ningún pueblo. Dios no está parcializado con ningún pueblo, ni tampoco es nacionalista. Él vino para que todos tengamos entrada confiadamente al trono de su gracia, al Padre. Hay que entender que cada uno de ellos estaba escribiendo, cada uno de estos escritores estaban escribiendo para un tiempo específico, a una generación específica, por cosas que sucedían. Nosotros que hemos alcanzado los finales de los siglos, podemos sacar allí principios espirituales que están allí, en estos escritos de estos hombres como Pedro, como Juan, como Santiago, que nos revelan cosas maravillosas, pero debemos ubicarnos en el contexto que estamos leyendo. ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿En qué tiempo lo dijo? ¿Para qué se lo dijo? Todo eso nosotros debemos tomarlo en cuenta para poder hacer un buen análisis y una interpretación de lo que estamos leyendo. Vemos como Pablo entendía con claridad, siendo un hombre tan radical en su momento, pero cuando Cristo se revela a la vida de un hombre, todo cambia. Y esas estructuras que son fuertes en la vida de todo ser humano, cultura religiosa, política, todo eso fue derribado, es derribado. Y por eso Pablo dice, el conocimiento que yo tenía ya no sirve y lo doy por basura, ya no me es valioso, dice el apóstol Pablo, lo he desechado por el conocimiento de Cristo. Conocer lo que Cristo conoce allí, entender lo que Cristo conoce, como Él quiere que se entienda allí. Una palabra que aquí Él toca y también le habla allí en la carta de los Colosenses, capítulo 3, el versículo 1. Veamos aquí como Pablo dice aquí esta palabra maravillosa en la carta de Efesios, capítulo 3, el versículo 1. Efesios 3:1 dice la Escritura de la siguiente manera: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo estaba preso, ¿por quién? Por los gentiles. Por esta causa yo, Pablo, dice, el prisionero de Cristo. ¿Quién era él? Él era el prisionero de Cristo. Bueno, ¿por quién? Por los gentiles allí. Es decir, yo estoy preso por los gentiles, dice Pablo. Yo recibo administrar esta gracia. Yo recibí esta gracia para ustedes, para hablarle a ustedes, que quiere decir que en el momento que Pablo está escribiendo, en el momento que los apóstoles están llevando el mensaje, están ministrando algo que para los hombres de la antigüedad fue un misterio. Es que nunca llegaron a conocer, nunca llegaron a imaginarse lo que iba a suceder, porque fueron hombres
que su relación con Dios fue una relación de temor y de miedo, de lejos y allí, los hombres en la antigüedad, algo totalmente momentáneo, porque vieron maravillas allí, aunque vieron milagros, ellos no podían imaginar lo que iba a suceder después de esa gran consumación, de aquel gran consumador que dijo el Señor Jesús cuando estaba allí en la cruz. ¿Qué fue lo que trajo? ¿Qué fue lo que sucedió allí? ¿Por qué existe un antes y por qué existe un después de Cristo? Es importante saber eso. Allí es importante saberlo. Vamos a ver allí la carta de Efesios, capítulo 3 nuevamente, el versículo 5 y 6. 5 y 6. Y sí, vamos a leerlo, la carta de Efesios, capítulo 5, capítulo 3, del versículo 5 al 9. Capítulo 3, del 5 al 9, leo. El cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio, de quien yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la acción de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Es interesante esta palabra allí, es interesante tomarla en cuenta. Esto es maravilloso allí. Para ellos era un misterio, fue un misterio siempre para los antiguos. Bueno, esto está siendo revelado a sus apóstoles allí, en el momento del apóstol Pablo, para que entendamos en el contexto que estamos leyendo y porque Pablo lo dice, el misterio que estaba siendo revelado para ellos, y es que Pablo entendió que todos los hombres eran copartícipes de esa misma bendición. Y en la carta de los Colosenses habla del mismo tema, pero un poco más específico, para que se entienda allí el contexto. Veamos Colosenses capítulo 1, el versículo 24. Vamos a la carta de los Colosenses. Capítulo 1, 24, 25, 26 y 27. Capítulo 1, 24, 25, 26 y 27. Leo, de la carta de los Colosenses. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, la comisión de Dios que me fue dada en cuanto a vosotros para cumplir la palabra de Dios, es decir, el misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos quiso Dios hacer notorias las riquezas de las glorias de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Bueno, el misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pero esto también para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa en mí poderosamente. Fíjese lo que el apóstol Pablo viene hablando aquí en esta palabra maravillosa. ¿Cuál es el misterio que el apóstol Pablo anunciaba? Cristo en nosotros, ese es el misterio. La palabra allí, veamos esta palabra en, Cristo en nosotros. La palabra en preposición de lugar. La palabra en preposición de lugar muchas veces se lee en las escrituras, pero no se toma en cuenta su profundidad. Es una preposición, Cristo ahora en nosotros, es una preposición de lugar. Bueno, indica dentro, allí, dentro de nosotros, Cristo dentro de nosotros. De cuando dice Cristo en vosotros, está diciendo Cristo dentro de nosotros, la esperanza de gloria. Es decir, no hay otra esperanza más pesada. La palabra gloria, allí, kablot, la palabra gloria, kablot,
es pesado. La esperanza de gloria en nosotros es Cristo, es decir, el mismo Cristo viviendo en nosotros, el mismo Cristo allí expresándose a través de nosotros. Eso nunca se lo pudo imaginar Moisés. Eso nunca le pasó a la mente tampoco al rey David. Nunca se lo imaginó Moisés. Eso nunca se le pasó por la mente tampoco al rey David. Para los antiguos estaba oculto, para ellos, para los antiguos estaba oculto ese misterio. No se había dado a conocer. Ahora el apóstol Pablo lo estaba entendiendo, que todos los hombres podían llegar a ser morada de Cristo, morada de Dios en el Espíritu. Todos los hombres sin diferencias étnicas, sin diferencias políticas, culturales. Cristo vino a romper todas esas barreras para habitar en el hombre. Es decir, Cristo vino para que se le diera continuidad a lo que Él empezó en el principio, cuando estaba allí en Adán. Antes de que Adán muriera, espiritualmente Cristo vino para dar vida y para darla en abundancia y manifestarse a través de los hombres. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de vivir para Cristo. Por eso el apóstol Pablo, que entendía esas luces, Pablo decía, nosotros tenemos la mente de Cristo. Si alguno no tiene, dice también allí en la carta de Romanos, si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Tenemos su vida, tenemos su espíritu, somos su cuerpo. Ya fue consumada la obra. El único sacrificio reconocido en el universo que iba a traer vida a los hombres es el de Cristo. Fue el de Cristo solamente. Hay muchos lugares, en muchos lugares, allí, en los textos que se repiten, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios capítulo 5, el versículo 17. En Cristo nosotros estamos completos. Dice, así lo dice la Escritura. En Cristo nosotros estamos completos. Siempre esa palabra de preposición de lugar. En, fíjense, siempre tomemos en cuenta esta palabra, en, indicando que Cristo se está manifestando, que Cristo se ha manifestado en nosotros, está en ti, dentro de ti. Esto es maravilloso. Es probable que le hayan dicho que usted está sola allí. No, Cristo está dentro de ti. Él te guía a través del Espíritu Santo. Él te guía. Él te da la sabiduría. Él te da la ciencia. Él te da el poder para disfrutar allí en este tiempo, en Cristo. El sufrimiento de Cristo en la cruz estaba trayendo una victoria. Debemos orar para que todos los hombres lleguen a este conocimiento que es Cristo. Anunciemos la vida, anunciemos la paz. No importa lo que esté allí a tu alrededor. No podemos dejarnos llevar por lo que estamos viendo. Traigamos mensaje a los hombres, mensaje de esperanza. No de miedo, no de destrucción, mensaje de paz. Digámosle a la gente que Cristo venció allí. En hebreo dice su carne, que es el velo, está siendo rota. Todo lo que Él vino, allí el varón judío, el hijo de María, lo que vivió en su carne, tenía un propósito para que nosotros hoy en el Espíritu, para que nosotros en esa plenitud podamos tener victoria. Veamos allí la carta de Romanos capítulo 6, el versículo 6. Los invito a ubicarse allí en la carta de Romanos capítulo 6, el versículo 6. Leo allí la Escritura. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea desechado, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo del pecado fue que destruido, dice allí la Escritura, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Cristo, siendo crucificado en la cruz, estaba destruyendo el viejo hombre. Estaba destruyendo allí el viejo hombre. Y usted escucha por allí ese tema muy recurrente. Usted lo ha escuchado seguramente. Ese tema muy recurrente entre nuestros hermanos. Oye, mira, se le levantó el viejo hombre, dicen algunos hermanos. Se le levantó el viejo hombre. Tengo el viejo hombre amarrado, dicen algunos. No, el viejo hombre fue destruido, como dice la Escritura. Fue destruido. Mira cómo dice allí, fue destruido. No es que lo adormeció, no, es que fue destruido. No es que está amarrado, no.
Hoy hay unos que están allí orando para amarrar al viejo hombre. No, y no, fue destruido. Dicen algunos, bueno, si no sigo orando, bueno, se va a soltar y sigue siendo lo malo. No, hermano, fue totalmente destruido. Ese viejo hombre de pecado fue totalmente destruido. No le sigas dando poder a los malos hábitos, a la falta de renovación, allí a la falta de renovación. Hay que renovar nuestro entendimiento. Fue totalmente destruido. Fue totalmente destruido ese viejo hombre. Fue totalmente vencido. Vamos a ver qué dice Romanos 8:3. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible, mira esta palabra maravillosa, estos verbos que utiliza el apóstol Pablo en estos textos bíblicos, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado. ¿A dónde? En la carne. Condenó, lo destruyó el pecado. Cristo venció. Para que tú hoy seas un hombre victorioso. Cristo venció el pecado. Lo dice la Escritura, lo que hemos venido estudiando allí en este tiempo. Cristo venció el pecado. Cristo venció la carne. Cristo venció el mundo. Cristo venció el diablo. Cristo, victorioso, el vencedor. Cristo. Hoy somos más que victoriosos sobre estas cosas. Hoy somos más que vencedores. Por eso que dice allí la Escritura, diga al débil, fuerte soy. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos que dar a conocer este mensaje acerca de la victoria de Cristo, una victoria totalmente poderosa. Pero esto hay que entenderlo, para que usted pueda dar a conocer el misterio de Cristo. Cristo ahora manifestado en cada uno de nosotros. Cristo. Allí la palabra de Cristo, la palabra totalmente poderosa, maravillosa, acerca de su victoria. Cristo venció para que tú seas hoy un victorioso, para que tú seas hoy un vencedor. Querido y apreciado hermano, oremos por todas las naciones, oremos por todos los pueblos, oremos por todos los hombres, para que salgan de la ignorancia, para que sean libres de las tinieblas, para que sean libres de la oscuridad. Cristo murió por todos. Cristo derribó esa pared que había de separación para traer la paz. Él es la paz y la paz ahora está en nosotros. Somos la paz, que es Cristo que está en nosotros, dentro de nosotros. Cristo en nosotros, somos la luz. Cristo la luz y Cristo ahora en nosotros, para que nosotros llevemos luz en la oscuridad, para que nosotros llevemos luz allí a las tinieblas, en medio de un mundo en conflicto, en medio de un mundo lleno de oscuridad. Nosotros los hijos del reino nos levantemos con esta palabra para anunciarla, con fuerza y con poder del Espíritu Santo. Bueno, bendiciones de lo alto. Ha sido un placer haber compartido en esta hermoso día, maravilloso día. Saludo para todos mis hermanos, para todos los ministros, pastores, querido y apreciado apóstol, pastor Marcelo Parrella, mi hermano ministro del Señor allí de Brasil, mi hermano allí argentino, está residenciado en Brasil. Saludo para todos los ministros, hombres y mujeres. Bendiciones de lo alto. Les saluda por aquí su hermano en Cristo, ministro de la palabra por la gracia del Señor, Nelson Cárdenas, de la República Bolivariana de Venezuela. Es un placer haber compartido en este maravilloso día, que esta palabra haya sido entendida, podemos transmitirla. Feliz y bendecido día para todos y para todas. Gracias por estar allí.